y compartir. Muy bien. Bueno, método de curva de calibración, entendido. Entonces vamos a pasar ahora al otro método, que es el método de adición del estándar, ¿sí? Bien. En este método de adición del estándar dijimos, ¿cuándo vamos a elegir el método? Cuando el analito esté inmerso en una matriz compleja o difícil de reproducir. En el caso de potenciometría les había dicho, vamos a determinar calcio en un yogur bebible. ¿Qué tiene el yogur bebible? De todo, ¿no? Es difícil de simular esa matriz, tenemos la caseína, los glóbulos de grasa, tenemos azúcares, tenemos colorantes, tenemos de todo. Bueno, en este caso es plomo en un efluente industrial, difícil de reproducir, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es hacer la curva de calibración sobre la misma muestra. Entonces, vamos a ver las similitudes y las diferencias con el método anterior de curva de calibración. Para eso vamos a ver qué es lo que cambia en la preparación de las soluciones, qué es lo que cambia en los polarogramas, y vuelvo a repetir, ¿sí? Todos los valores de corrientes difusionales que acá están mostrados desplazados, pero para que se entienda bien, deberían tomarse en el valor de potencial aplicado elegido. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En qué valor de potencial? En el que vos quieras dentro de este rango, ¿sí? Es decir, vamos a tener que trabajar donde la corriente sea independiente del potencial aplicado, donde el electrodo esté completamente polarizado por concentración y haya control total del proceso por transferencia de masas. Esas tres palabras, esas tres cosas que acabo de mencionar, que las voy a repetir, son muy importantes y son tres formas diferentes de decirles a ustedes, estoy parado acá, estoy parado en la zona corriente independiente de potencial aplicado. Evidente, ¿sí? Polarización completa por concentración, porque justamente el ion tarda en llegar y una vez que llega se reduce rápidamente. Control total por transferencia de masas. Justamente el proceso que controla es la transferencia de masas. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se preparan las soluciones. Bien, los mismos 5 matraces. Los mismos 5 matraces que a todos les puse la misma cantidad de electrolito soporte. Por ejemplo, 5 mililitros de una sal de sulfato de sodio de concentración 50 a 100 veces la concentración del analito. Bien. Uno de esos matraces que tiene el electrolito soporte nada más, lo voy a enrasar. Y con ese voy a obtener el polarograma del electrolito soporte. ¿Sí? ¿Para obtener qué? La corriente residual, que es la que necesito. Para calcular la corriente difusional es la corriente máxima menos la residual. Bien, con el polarograma del electrolito soporte obtengo la corriente residual. A los otros 4 matraces les pongo a todos la misma cantidad de muestra. ¿Sí? Por ejemplo, 10 mililitros de muestra. Bien. A los otros matraces, a uno de esos matraces, lo enraso. Y con ese matraz obtengo el polarograma de la muestra. Bien. A los otros matraces, ¿sí? Deberíamos tener uno más acá, un sexto. A los otros matraces les agrego cantidades crecientes del patrón. ¿Quién es el patrón? La misma sustancia a determinar. Por ejemplo, plomo. Les agrego volúmenes crecientes de plomo. 5, 10, 15, 20 mililitros de plomo. Los enraso a todos. Obtengo los polarogramas. Como todos los matraces tienen electrolito soporte, muestra. Bueno, todos tienen electrolito soporte. Uno lo enrasé, obtuve el polarograma del electrolito soporte. Todos tienen muestra. A uno lo enrasé, obtuve el polarograma de la muestra. Y a los otros que me quedaron les agregué cantidades crecientes de patrón. Entonces por eso los polarogramas van a quedar todos por arriba del de la muestra, ¿sí? Miren la diferencia sutil con el método anterior, donde había dicho, el polarograma de la muestra te queda en el medio de los polarogramas de los patrones.
Acá, el de la muestra es el primero y el de la patrones más muestra, obviamente, quedan todos por arriba. Bien, al valor de potencial aplicado elegido, medís la corriente residual, midiendo justamente haciendo la medida de la corriente al polarograma del electrolito soporte, medís la máxima y calculás la corriente difusional, ID. Y entonces vas a obtener el gráfico cuantitativo, ID versus concentración del patrón. Entonces, cuando la concentración de patrón sea 0, vas a estar trabajando con el matraz de la muestra. Entonces, la corriente que vas a tener va a ser la corriente de la muestra, difusional, ¿no? ID difusional de la muestra. Y el resto, las lecturas con los patrones agregados. Lo que vos vas a hacer en este caso es dos cosas. Lo podés resolver gráficamente o analíticamente. ¿Sí? Y van a jugar mucho con esto en el seminario. En el seminario van a jugar mucho con la resolución analítica y en uno de los problemas con la resolución gráfica. Entonces, lo que ustedes hacen es extrapolan al eje negativo y encuentran la concentración de la muestra en las mismas unidades que la concentración del patrón. La gente dice, no puedo tener una concentración negativa. No, lógicamente, no tenés una concentración negativa. Lo que estamos diciendo es que este valor positivo, en las mismas unidades o con la misma escala que estás usando para el patrón, va a salir la concentración de la muestra, ¿sí? Y para resolverlo, en este caso se extrapola, ¿sí?, el valor de la muestra. En el otro caso, se interpola, ¿sí? Bien. Si vos lo querés resolver analíticamente, fácil, tomás 2 puntos de la curva y planteás la ecuación del COVID para esos 2 puntos. Cuando decimos 2 puntos de la curva, pueden ser 2 puntos cualquiera, pero generalmente la gente elige tomar el de la muestra y uno de un patrón cualquiera. Entonces, para la lectura de la muestra, que es X, va a ser la constante K, que dependía de la constante del capilar, que se supone que no va a cambiar, por la concentración de la muestra, por el volumen de la alícuota de la muestra sobre el volumen total, que es el del matraz, y el de la muestra más el patrón, supongamos este valor, va a ser la misma constante por la concentración de la muestra, por el volumen o alícuota de la muestra, más la concentración del patrón, que vos sabés cuánto vale, por el volumen de patrón, suponete que fueron el primer matraz, el de los 5 mililitros, sobre el volumen total. Este volumen total generalmente es el mismo que este volumen total, porque se enraza al mismo volumen, salvo que ustedes agreguen aparte, ¿sí? Eso lo van a jugar con eso en los problemas del seminario. Bueno, en los dos casos, ¿sí?, hay una leyenda abajo de las dos filminas que dice cuidados al obtener los polarogramas. Cuidados al obtener el polarograma. Bueno, los cuidados tienen que ver con que vos, cada una de estas soluciones que preparás, la vas a colocar en la celda polarográfica, vas a burbujear nitrógeno para eliminar el oxígeno disuelto, vas a agregar el supresor de máximo y vas a obtener el polarograma. Luego tenés que vaciar la celda, poner el contenido del segundo matraz, volver a burbujear nitrógeno y así siguiendo. ¿Sí? Es bastante, no tedioso, pero lleva su tiempo. Bueno, vamos a ver entonces ahora el último método, que es el método del estándar interno. ¿Sí? Este ejemplo bizarro de había que extraer el arsénico del pelo, por ejemplo, y en ese proceso de extracción, bueno, hay que hacer la digestión del tejido y hay que hacer una extracción. Y en ese proceso de extracción puede ser que parte del analito se pierda, pero si lo queremos cuantificar, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que hacemos es, salgamos del ejemplo bizarro del arsénico, es antes de hacer el proceso de extracción, o si quieren nos quedamos en el ejemplo, después de que se hizo la digestión del tejido, se pone un estándar interno. ¿Quién es el estándar interno? Una sustancia que estoy completamente segura que no está en la muestra y que tiene capacidades extractivas similares a las del analito. Entonces, si parte del analito se perdió, se va a perder parte de este estándar interno que pongo, que es algo completamente distinto. Quiero determinar arsénico, te pongo níquel, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? La otra cosa que tenés que tener en cuenta es que además de ser algo ajeno a la muestra,
tiene que haber una diferencia de potenciales de semionda entre el patrón interno, potencial de semionda, y el analito. Entonces, si medimos acá la diferencia entre los potenciales de semionda, tiene que ser de por lo menos 200 milivoltios. ¿Por qué? Para asegurarnos de que vamos a ver, si hay dos analitos, vamos a tener que ver dos ondas, ¿sí? Para asegurarnos de que vamos a poder discriminar las dos ondas polarógrafas. Bueno, ¿cómo se preparan las soluciones? De nuevo, tengo que tener en todos los matraces el electrolito soporte. El matraz que tiene solo el electrolito soporte lo enraso, obtengo el polarograma del electrolito soporte para sacar la corriente residual. Después, preparo una serie de matraces donde la concentración del patrón y la concentración del estándar interno sea variable. Cx, el patrón, ¿quién es? Es arsénico, lo que queríamos determinar. Y el estándar interno, ¿quién es? La sustancia que estamos seguros que no está, níquel. Entonces, preparo una serie de soluciones que tengan distintas relaciones de concentración de arsénico a níquel. La forma más fácil, les pongo a todas la misma cantidad de níquel y les voy poniendo esos matraces cantidades crecientes de arsénico. Y de esa forma la relación arsénico-níquel va a cambiar. Bien. Muy bien. Obtengo los polarogramas, ¿sí? Obtengo los polarogramas y acá otra vez, la medida la vamos a hacer en esta donde está marcado con rojo, en este valor de potencial aplicado, donde las dos ondas polarográficas estén resueltas. Entonces, vamos a poder estimar la contribución de la corriente difusional debida al patrón interno, la contribución de la corriente difusional debida al analito o a la sustancia determinada. Y vamos a construir este gráfico cuantitativo. ID de X, el patrón arsénico, sobre ID del estándar interno, ID del níquel, ¿sí? ID de X, el arsénico, ID del estándar interno. Con lo que les acababa de contar recién, que es, para que esto cambie, la forma más fácil es, dejamos quieto el estándar interno, el níquel, y les ponemos cantidades crecientes del arsénico, vamos a obtener polarogramas para cada una de esas soluciones y vamos a ver que si tienen toda la misma cantidad de níquel, la altura de esta onda del patrón interno va a ser siempre la misma, la altura de la onda debida al analito, al arsénico, va a tener que ir aumentando en la medida que aumente la concentración de arsénico. Obtengo el gráfico cuantitativo que ahora es relación de corrientes difusionales dividido relación de concentraciones, ¿sí? Y nos falta preparar la muestra todavía, que no la preparamos. Bueno, en un matraz, con la misma cantidad de electrolito soporte, con una alícuota de muestra, poniéndole una cantidad conocida de estándar interno, ¿sí? Bien, entonces, se obtiene el polarograma para la muestra, se mide el ID de la muestra, el ID del estándar interno, se obtiene el cociente, se entra en este gráfico, se interpola y lo que obtenemos es una relación de concentraciones. Concentración de la muestra, concentración del estándar interno. Bien, sabiendo cuánto le pusimos de estándar interno, podemos determinar la concentración de la muestra. ¿Se entendió? Bueno, lo voy a tomar como un sí. Los cuidados, qué bueno. Los cuidados son los mismos, es decir, el burbujeo de nitrógeno para eliminar el oxígeno disuelto y el agregado del supresor de masa. Bien, bueno, todo esto que acabamos de hacer y que acabo de explicar es para una polarografía de barrido lineal. ¿Qué es esto del barrido lineal? Voy a volver, es cómo voy a ir entregándole yo trabajo al sistema. ¿Cómo va a ir variando el potencial aplicado en función del tiempo? Bueno, la forma más fácil es que el potencial aplicado en función del tiempo varíe en forma lineal. Eso es lo más sencillo. En ese caso, la técnica se llama polarografía normal o polarografía de corriente continua, ¿sí? Si esa es la forma en la que vos entregás trabajo al sistema, el límite de detección de la técnica es de 10 a la menos 4 molar. Ustedes van a decir, ¿tanto lío para 10 a la menos 4 molar? Es bastante pobre, ¿sí? Y discrimina analitos cuando la diferencia de potenciales de semionda es del orden de 200 milivoltios.
Por eso el requisito que le pusimos al estándar input. Bueno, lo que vamos a ver ahora, de acá para abajo, que lo voy a explicar hiper rápido, porque nosotros lo que tenemos que entender es la polarografía de corriente continua. Lo que acabo de explicar en la de barrido lineal son estrategias para, cambiando la forma en la que entregamos trabajo al sistema, obviamente va a cambiar el nombre de la técnica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a pasar de ese 10 a la menos 4, que era un límite de detección, es muy alto, ¿sí? Bastante pobre, a, miren esto, 10 a la menos 12, 10 a la menos 10. Y muchas veces algunos dosajes de testosterona antiguamente se hacían por este método de análisis por redisolución o stripping, ¿sí? Entonces, y además otra cosa, en vez de discriminar que hay dos ondas con diferencia de potenciales de semionda de 200 milivoltios, lo vamos a poder hacer con 50 milivoltios, ¿sí? Bien, todo esto está muy bien explicado en el libro de Harris. Lo vamos a leer como para tener idea de qué se trata, ¿sí? Y se entendió lo que dije, ¿no? Lo vamos a leer para tener idea de qué se trata. Pero nos vamos a concentrar en todo lo anterior, ¿sí? Cambiar la forma en la que entregamos trabajo al sistema solamente no, es una estrategia muy buena porque nos va a permitir mejorar el límite de detección de la técnica, ¿sí? Y con eso en la cabeza es que vamos a ver lo que sigue. Bien, bueno, cada vez que vos cambies la forma en la que entregas trabajo al sistema, puede ser que la forma del polarograma te cambie, ¿sí? Y de hecho te va a cambiar porque deja de ser, por ejemplo, una sigmoidea y en algunos casos pasa a ser como un pico. Es mucho más fácil poder identificar picos que sigmoideas, ¿sí? Bien, lo primero que uno va a hacer, o sea, para bajar el límite de detección, sigue siendo válida la ecuación de Ilkovic. ID, corriente difusional, proporcional a la concentración. ID, corriente difusional, era la corriente máxima menos la corriente residual. Entonces, vos tenés que ser capaz de discriminar corrientes máximas de corrientes residuales. Y para eso tenés dos estrategias. La primera estrategia es hacer esto que se llama muestreo de corriente. ¿Qué pasa si vos medís cuando la gota de mercurio tiene el tamaño mayor y está a punto de caerse? En ese momento se sabe que al principio, cuando la gota de mercurio se está formando, la cantidad de corriente que se necesita o de trabajo que se necesita para separar, para armar la doble capa es muy grande. Mientras que para extender la doble capa, en la medida que la gota vaya aumentando de tamaño, va a ser menor. Entonces, si de alguna forma vos podés controlar cómo medir antes de que se caiga la gota, y lo controlás facilísimo porque ponés lo que se llama, y esto es puro nombre, desalojador de gota. No es otra cosa que una varillita, algo mecánico que golpea el capilar y hace que la gota se caiga. Simplemente eso. Si haces eso, la corriente, y obviamente trabajás con un electrolito, soporte de muy buena calidad con agua milicú, la corriente capacitiva, que es la que gobierna la corriente residual, es prácticamente despreciable. Y vos podés medir corrientes máximas cada vez más chicas, límite de detección más chico. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que vos podés hacer ahora es, si no podés bajar más la capacitiva, la residual, tenés que exacerbar la respuesta del analito. Y para eso se aplican lo que se llaman pulsos de corriente. Cuando ya reaccionó prácticamente todo, le entregas un poquito más de trabajo al sistema y en eso exacerbás la contribución de la corriente faradaica, en este caso del proceso, ¿no? Entonces, de esa forma, con la polarografía normal de pulsos o la diferencial de pulsos, ¿qué es? Fíjense, mido cuando la gota tiene el máximo tamaño, le aplico un pulso de trabajo, dejo que la dejo un determinado tiempo y justo antes que van a leer números tan ridículos como 17 milisegundos antes de que se caiga la gota, vuelvo a medir. Y te hago esta diferencia de corriente, este delta I. Entonces lo que voy a obtener en este caso
se llama polarografía diferencial de pulsos porque es como si vos, mira lo que hicieras, como si vos obtuvieras la derivada primera de la sigmoidea del polarograma. De esta forma, pasás a límites de detección del orden de 10 a la menos 6. Y esto se usa mucho, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con dosajes de, por ejemplo, clorodiazepam, ¿sí? Productos farmacéuticos. Y fíjense, ¿cómo sería el polarograma normal y cómo es el polarograma diferencial de pulsos? Donde vos ahora, en vez de medir una altura, tenés que medir una altura de pico, ¿sí? Mucho más preciso. Bien, la otra cosa que podés hacer, y de esta forma se hacen los dosajes hormonales o se hacen, por ejemplo, el análisis de traza, es análisis por redisolución anódica o por stripping se llama. ¿Qué pasa si vos, y en este caso no se usa un electrodo gotero de mercurio, sino uno que se llama de gota colgante de mercurio? ¿Cuál es la diferencia? Una gotita que nunca se cae, siempre es la misma gotita que nunca se va a caer. Entonces, tenés la gota de mercurio, ¿sí? Tenés la gota de mercurio. Aplicás trabajo al sistema y lo que haces es reducir y acumulás las trazas de, por ejemplo, en este caso son metales pesados de agua de mar, perdón. Metales pesados de agua de mar, ¿sí? Bien, haces eso, acumulás durante un tiempo. Y después lo que vas a hacer es, una vez que se concentró en el electrodo de mercurio el ion, aplicás el voltaje inverso y entonces lo que haces es transformar ese electrodo que era cátodo en ánodo, por eso es redisolución anódica, y medís la redisolución. Se usa para preconcentrar muestras y permite límites de detección del orden de 10 a la menos 12 para plata y de 10 a la menos 10 en el caso, por ejemplo, de testosterona, ¿sí? Hoy en día hay otras técnicas mucho más sencillas para hacer dosajes hormonales, obviamente. Bien, y la última de las técnicas tiene que ver con este perfil cíclico, ¿sí? Este perfil cíclico o perfil de onda o perfil triangular se usaba también para el caso del stripping, porque fíjense, durante un tiempo el electrodo funciona como cátodo, durante el mismo tiempo el electrodo funciona como ánodo. Bien, con esta onda triangular, forma de entregar trabajo en función del tiempo, el polarograma tiene esta forma, ¿sí? Una forma rarísima. Y en este polarograma lo que nosotros estamos obteniendo es un voltamperograma cíclico que nos permite, tiene mucha utilidad porque nos va a permitir, primero que nada, saber si un sistema es reversible o irreversible. ¿Se acuerdan que cuando vimos curvas de polarización les dije, nada nos dice a priori cómo se va a comportar un sistema, hay que determinarlo en la práctica? Bueno, la técnica que habitualmente se usa es la voltamperometría cíclica. Entonces, mientras el electrodo funcione como cátodo, tenemos esta respuesta, mientras el electrodo funcione como ánodo, tenemos esta otra respuesta. Se mide la corriente del pico catódico, se mide la corriente del pico anódico. Si la relación de corrientes de pico es aproximadamente igual a 1, el sistema es reversible, como el caso del par ferri-ferrocianuro. Si es menor que 1 o distinto que 1, el sistema es irreversible, ¿sí? Y además esta técnica permite estudiar mecanismos de reacción electroquímicos, ¿sí? Es bastante poderosa. Pero para ustedes simplemente saber que nos tenemos que quedar con esto. Nos tenemos que quedar con que si nosotros somos capaces de entregar de forma diferente trabajo al sistema o de medir, y bueno, de acá en adelante todas las técnicas son con muestreo de corrientes, de medir cuando la corriente residual es lo más chiquita posible, vamos a ser capaces de mejorar el límite de detección de la técnica y vamos a ser capaces de discriminar entre sustancias, una mezcla de sustancias con diferencia de potenciales de semionda de 200 pasamos a 50 milivoltios. Simplemente eso, y lo van a leer del libro con ese espíritu y no se van a hacer demasiado problema con eso, ¿sí?
Bueno, estamos hasta acá. Tenemos que empezar ahora, y todo este tiempo fue la voltamperometría hidrodinámica. Algunos dirán, bueno, corto y lo leo después, pero bueno, ¿qué va a ser? El tema es así. En voltamperometría hidrodinámica habíamos dicho, hay agitación y además hay convección porque hay agitación y además hay movimiento por difusión. Entonces, en esta técnica se va a trabajar también con la celda de 3 electrodos, igual que en la de polarografía, y vamos a trabajar con un solo electrodo polarizado. ¿Quién era el electrodo polarizado? El electrodo de trabajo. El electrodo gotero de mercurio para polarografía, y acá, para voltamperometría hidrodinámica, nosotros vamos a usar estos dos electrodos. Y vamos a elegir el electrodo a usar en función del proceso que queramos estudiar. Si yo quiero estudiar procesos catódicos, por el dominio electroquímico del electrodo en el solvente dado, ya sé que tiene que ser mercurio. Y el electrodo que voy a usar no puedo tener una gotita que permanentemente cae. El que voy a usar es este, el electrodo de gota colgante de mercurio, ¿sí? El que les acabo de contar para el stripping, ¿sí? Si voy a estudiar procesos anódicos, yo ya sé que por el dominio electroquímico del electrodo en el solvente dado, tengo que usar platino, ¿sí? Que era el electrodo específico para estudiar procesos de oxidación. El electrodo de platino que uso se llama de disco rotatorio de platino. Platino de tamaño, un disco de tamaño de diámetro muy muy pequeño que además está girando, entonces nos sirve para agitar la solución. Bien, cuando la técnica que yo use sea una técnica directa, es decir, donde yo lo que haga es utilizar la curva, la onda voltamperométrica, hacer medidas de corriente límite en función de la concentración, generalmente a esa técnica de voltamperometría hidrodinámica medida directa, antiguamente se la llamaba amperometría, porque el gráfico que se obtenía era un gráfico de corriente en función de la concentración, ¿sí? Bien, la deducción de la onda que vamos a utilizar es la onda voltamperométrica. Ya vimos la deducción. Vimos que la única diferencia es que en vez de poner corriente difusional ponemos corriente límite para acordarnos que el mecanismo de transporte de masa es diferente. La corriente límite la vamos a medir en la zona de control total por transferencia de masa, polarización completa por concentración, corriente independiente y el potencial aplicado. O sea, vamos a medir la corriente límite como la corriente máxima menos la corriente residual. Y esa corriente límite, a través de una ecuación que es del estilo de la ecuación de Ilkovic, va a ser proporcional a la concentración. Vamos a poder usar el análisis cuantitativo y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, método de curva de calibración, de adición del estándar interno, pero en los voltamperogramas, en vez de hablar de IL, de ID, perdón, corriente difusional, vamos a hablar de IL, corriente límite. Obviamente no lo voy a volver a explicar porque lo acabo de explicar, son necesarias las mismas consideraciones. Agregar el electrolito soporte, ¿sí? Generalmente el burbujeo de nitrógeno se hace y el agregado del supresor de máximos se hace para las técnicas con eh, electrodo gotero colgante de mercurio. Y en las de disco rotatorio de platino lo que se hace generalmente es burbujear con nitrógeno. Bien, bueno. La utilidad también que tienen estas técnicas es que a diferencia de la polarografía, uno puede usar, como estamos agitando, podemos hacer medidas indirectas. Es decir, lo que podemos hacer es hacer una titulación que en este caso se llama amperométrica, ¿sí? Entonces, el que se va a polarizar es el electrodo de trabajo, ¿sí? Y en estas valoraciones amperométricas se usan generalmente para procesos redox o donde el producto es un precipitado o un complejo estable. Bueno, los electrodos que se usan son los que acabo de mencionar. El de gota colgante de mercurio para procesos catódicos, el de disco rotatorio de platino para procesos anódicos. Ahora vamos a ver las formas de las curvas de titulación y por qué es necesario corregir por dilución. ¿Se acuerdan que se los adelanté cuando vimos curvas de titulación
potenciométricas y conductimétricas. Todas las curvas de titulación que vamos a ver, menos las potenciométricas, como están gobernadas con porciones rectas, se corrigen por dilución. Bueno, entonces, vamos a ver el primer ejemplo, que es cuando el reactivo es electroactivo. ¿Qué quiere decir eso? El reactivo es capaz de oxidarse o reducirse en el electrodo de trabajo. Tenemos la celda de 3 electrodos y en este caso el ejemplo que vamos a desarrollar es la titulación de plomo con sulfato, trabajando con un electrodo de gotero colgante de mercurio, donde el plomo más 2 se va a reducir a amalgama, a plomo en amalgama, ¿sí? ¿Podríamos haber usado un electrodo de disco rotatorio de platino? Sí, ¿por qué? Porque el plomo también se puede oxidar a plomo más 4, ¿sí? Bien. ¿Le hubiera pasado algo al sulfato? No, el sulfato es una sustancia no electroactiva. Entonces, si nosotros obtuviéramos los voltamperogramas, veríamos que en la medida en la que nosotros vayamos consumiendo, vayamos agregando titulante, sulfato, vamos consumiendo plomo, obviamente la altura de la onda tiene que ir bajando. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es, vamos a trabajar a un valor de potencial aplicado, donde estemos en la zona de corriente independiente de potencial aplicado, control total por transferencia de masa, polarización completa por concentración. Dirán qué pesada esta mujer que dice tantas veces esto. Bueno, justamente es porque quiero que lo recuerden, porque es muy importante. Todas esas 3 cosas que son equivalentes es decir con propiedad dónde estamos parados, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es a este valor medir la corriente límite, ¿sí? Bien, medimos la corriente límite. Generalmente no es necesario obtener la residual, ¿sí? ¿O qué es lo que puede pasar? Si yo mido la límite como la máxima menos la residual, cuando no haya más plomo, esto va a caer a 0. Si vos medís la corriente máxima y no le descontás la residual, esto se va a quedar en un determinado valor que es el de la corriente residual. Esa es la única diferencia. Tenés que graficar la magnitud corregida por dilución porque tenés que tener en cuenta que la corriente límite cambió porque participó de la reacción de titulación, no porque cambió el volumen de la solución. Por eso es que hay que hacer la corrección por dilución. Y lo que vamos a ver es que cada vez que agregamos titulante, la corriente límite disminuye hasta que en el punto de equivalencia, y acá habría que trazar las tangentes, en el punto de equivalencia, ¿sí? No hay más plomo, no hay más corriente, es decir, se mide o la residual en este caso o medimos 0 si graficábamos la máxima menos la residual. Bien, encontrado el volumen del punto de equivalencia, obtenemos entonces la concentración del analito. Vamos a ver ahora otros ejemplos. El primer ejemplo que vimos es cuando el reactivo es electroactivo. ¿Qué hubiera pasado si el titulante es electroactivo? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si ustedes tenían al revés? Sulfato en el vaso, plomo desde la bureta. Bueno, la curva hubiera sido al revés. No hubieran visto corriente hasta que hubieran tenido la especie electroactiva, o sea, el plomo. Y cada vez que agregan más plomo, cada vez que agregan más titulante, la corriente límite comienza a aumentar. Corregido por dilución porque son curvas de titulación gobernadas por porciones rectas. ¿Qué hubiera pasado si ambos son electroactivos? El titulante y el reactivo. Ejemplo, hierro 2 con serio 4, donde el par hierro 2, hierro 3 y el par serio 4, serio 3 son los dos electroactivos y como electrodo de trabajo uso un electrodo de disco rotatorio de platino. Bueno, hubiera visto que la corriente límite disminuye porque se consume hierro si está en el vaso y que luego el punto equivalente aumenta por el exceso de serio. Y lo que se ve generalmente es que como las pendientes de estas rectas están relacionadas con los coeficientes de difusión, lo que se ve es que como las especies son solubles, y como les conté hoy cuando vimos la deducción, los coeficientes de difusión de especies solubles son muy parecidos, estas dos rectas tienen prácticamente la misma pendiente. Un ejemplo muy interesante es el ejemplo de la titulación de plomo con dicromato, donde de acuerdo al valor de potencial en el que ustedes trabajen, pueden tener formas de curva muy diferentes. Por ejemplo,
En el caso de tener un electrodo de trabajo de gota colgante de mercurio, si trabajan a un valor de potencial de menos 0,5 voltios respecto del calomel saturado, van a ver que tanto el plomo como el dicromato son capaces de reducirse en el electrodo de trabajo. Por lo tanto, vamos a ver, si el plomo está en la bureta y el dicromato en el titulante, disminución de la corriente límite por consumo de plomo, el mínimo en el punto de equivalencia, y luego aumento por el exceso de titulante agregado. Mientras que si trabajan a un valor de potencial aplicado de 0 voltios respecto al calomel saturado, fíjense que es 0 respecto al calomel saturado, ¿sí? O sea, 0,242. La única especie capaz de reducirse es el dicromato. Entonces, hasta el punto de equivalencia no tengo corriente porque el plomo no es electroactivo, no alcanza ese valor de potencial para que se reduzca el plomo, y luego del punto de equivalencia tengo la reducción del dicromato. Entonces, fíjense cómo cambiando reactivo, titulante o ambos que sean electroactivos cambia la forma de la curva, y como para un mismo sistema y con un mismo electrodo de trabajo, el gotero colgante de mercurio, cambia la forma de la curva eligiendo el potencial al que vamos a trabajar. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Bueno, yo sé que hoy es una maratón de voltamperometría, pero bueno, el viernes tenemos feriado, así que nos toca maratón. Igualmente, si hubiéramos estado en el modo presencial, les tocaba maratón también. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones particulares de la voltamperometría hidrodinámica, que tienen que ver con algunos sensores y el uso. Bueno, el primero, que es muy importante, que lo vamos a retomar cuando veamos la técnica de HPLC, tiene que ver con utilizar el sistema voltamperométrico para la detección de especies electroactivas a la salida de una columna cromatográfica. Entonces, van a tener en este volumen, en este espacio, ¿sí?, que tiene un volumen de alrededor de 1 microlitro, van a hacer la determinación de lo que sale de la columna cromatográfica, que va a separar analitos, que ustedes los van a determinar con una celda de 3 electrodos. Van a decir, ¿cómo va a meter una celda de 3 electrodos acá? Muy fácil. Voy a tener el electrodo, que generalmente es un electrodo de platino, que es el electrodo de trabajo. El bloque de abajo lo uso de contraelectrodo, es metálico y lo uso de contraelectrodo. Y el electrodo de referencia lo pongo aparte. Entonces voy a poder hacer la determinación de sustancias que obviamente sean electroactivas, ¿sí? Y voy a poder tener lo mejor de estos dos mundos, es decir, la versatilidad de la separación cromatográfica y el límite de detección del sensor voltamperométrico, que anda en el orden de 10 a la menos 10 molar. Bueno, se va a cortar y vamos a ver en un ratito los otros dos sensores que nos quedan. Nos queda muy poquito. No sé si quieren que hagamos una pausa o que sigamos. Escucho antes que se corte. ¿Quieren la pausa mejor de 10 minutos? Así no se cansan tanto.